Ahora debemos distribuir estas unidades en cada mes con base a los porcentajes que aparecen en la fila 6. Primero ubiquémonos en la celda H8, colocamos igual G8 por H6, las unidades por el porcentaje. Para la primera celda está bien, pero ¿qué ocurre si arrastramos? La fórmula se daña. Analicemos por qué. Ubiquémonos en H9, presionemos F2. Observe cómo la celda donde estaba el porcentaje se movió hacia abajo, quedando multiplicando por H7, donde está el título C. Necesitamos que esta celda no se mueva, por lo tanto debemos bloquearla. Primero ubiquémonos en la celda H8, donde inició la fórmula. Segundo, en la barra de fórmulas sobre H6 presione la tecla F4. Aparecen los símbolos de pesos sobre la columna y la fila. Arrastremos la fórmula hasta el final. Si revisamos con F2 cada celda, observamos que todas las celdas quedaron multiplicadas por H6. Sin embargo, esta no será la solución definitiva, ya que necesitamos copiar la fórmula a los demás meses. Ubiquémonos sobre la celda H8, arrastramos hacia la derecha hasta K8. Revisemos los datos calculados para ver si está bien. Sobre la celda I8 presione F2, observe que G8 se movió a H8 y quedó multiplicando por pesos H pesos 6, que es el porcentaje de distribución de enero. Ahora, si revisamos J8, observamos que H8 se movió a I8, es decir, al arrastrar hacia la derecha se están moviendo las columnas. Necesitamos entonces congelar únicamente la columna, pero no la fila, porque al arrastrar hacia abajo necesitamos que éstas se muevan tomando el valor de cada producto. La celda debe quedar pesos G8. Esta es una referencia mixta, donde se mueven las filas, pero no las columnas. Caso contrario de la celda pesos H pesos 6, que es una referencia absoluta, por tanto no se está moviendo, y precisamente eso es lo que necesitamos, que se mueva hacia la derecha para que la fórmula tome los porcentajes del mes correcto. Pero al arrastrar hacia abajo, la fila no debe moverse. Eso es lo que se llama una referencia mixta, donde se mueven las columnas, pero no las filas. La celda debe quedar así: H pesos 6. Veamos primero la referencia mixta pesos G8. Ubiquémonos en la celda H8. Digitemos igual pesos G8. El símbolo de pesos hará que la columna no se mueva, y el 8, al no tenerlo, estará libre y podrá moverse entre las filas. Veamos. Edite cada celda hacia abajo. Observe cómo se desplaza libremente entre las filas. Ahora revisemos las columnas. Observe, cada columna apunta a la G8, es decir, la columna G está bloqueada, pero las filas están moviéndose libremente. Esta es una referencia mixta de bloqueo de columna y liberación de fila. Ahora multipliquemos estos valores por los porcentajes de cada mes. Necesitamos una referencia mixta contraria a la anterior. Necesitamos bloquear la fila 6, pero que se muevan las columnas. Primero ubiquémonos en la celda H8. Edite la celda presionando F2. Luego multiplique este valor por la celda H6. Sobre esta presione F4. Aparecen los símbolos de pesos antecediendo la columna y la fila. Presionemos nuevamente la tecla F4 para que desaparezca el símbolo de pesos que antecede la columna. Recuerde que cada vez que presione F4, el símbolo de pesos aparecerá antes de la fila, antes de la columna, en ambas o en ninguna. Arrastremos hacia la derecha. Observe cómo las columnas se mueven con el desplazamiento de las celdas. Ahora seleccionemos desde H8 hasta K8 y arrastremos hasta el final. Presionemos F2 para revisar celda a celda por cada columna.
Observe cómo todas las celdas están multiplicando el dato de la columna G con el porcentaje de distribución asignado por cada mes. Primero, ubiquémonos en la celda L8, digitemos igual, tomamos las ventas de enero a agosto del año actual, E8, más las ventas estimadas de septiembre a diciembre, G8. Debido a que ambas coordenadas necesitamos que se muevan hacia abajo, no necesitamos congelarlas. Damos doble clic en el relleno para copiar las fórmulas y damos por terminado el ejercicio. Concluimos entonces que las referencias relativas son las celdas que se mueven naturalmente según el desplazamiento de las columnas o las filas. Las referencias absolutas son las celdas bloqueadas con el signo de pesos y no se mueven con ningún desplazamiento de filas o columnas. Las referencias mixtas se pueden presentar por dos casos: congelamiento de la columna y desplazamiento de las filas, o desplazamiento de las columnas y congelamiento de la fila.